¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy estoy muy nervioso porque realmente es un honor estar con Domingo Blázquez Sánchez. Si no sois de educación física, os cuento, es un auténtico referente en cuanto a ciencias del deporte, educación física. Es doctor en filosofía, ciencias de la educación, licenciado en educación física por la INEF, diplomado. Bueno, ahora nos contará él también un poquito su presentación porque tengo delante su currículum. Si empiezo a decir todo lo que tiene, pues no acabaríamos. De hecho, tengo delante dos libros que para mí son referencia y justo cuando yo estaba leyéndolo, contacté con él a través de Telegram. Uno es Descubre cómo es la educación física del siglo XXI y cómo evaluar bien en educación física. Y bueno, aunque el podcast es de oposiciones de educación, sí que es cierto que vamos a hablar un poquito más de educación física, pero vamos a tocar términos de evaluación que son transversales a todo tipo de opositores. Entonces, bueno, nada, Domingo, ¿qué tal estás? Y si quieres presentarte un poquito para quien no te conozca. Muy bien, pues primero agradecerte, Diego, que me hayas invitado a esta charla. Un honor, un placer estar en comunicación, aunque sea encapsulada, con futuros docentes y con un público que está emocionado y ilusionado por obtener una plaza donde dedicará su vida, y yo creo que de forma muy acertada, porque la educación física es una asignatura, yo la llamo una asignatura mágica, porque tanto hace feliz a los niños y niñas, también al profesor, como y cuando disfruta con ella en su quehacer docente, ¿no? Y yo creo que es una suerte trabajar en lo que te gusta. Eso es una cosa fabulosa. De hecho, fíjate, yo ya he dejado la docencia hace ya 2 años, pero sigo vinculado con la educación física, estoy haciendo cosas, montando el Observatorio Español de Educación Física y Deporte. Y eso quiere decir que no le tengo ningún, como haría mucho jubilado, una cierta distancia. No, al contrario, quiero seguir, perdona que me llamen, pero... Nada, no te preocupes, Domingo. No lo había desconectado, ya está, listo. Entonces, bueno, presentarme, a ver, mi trayectoria de forma muy sintética. Yo acabé los estudios en el INEF de Madrid en el año 73, se ha pasado mucho tiempo de esto. Tuve como director al profesor José María Cajigal y un buen amigo, no solamente director, un buen amigo después. Y he estado trabajando en primaria, en secundaria, en público, en privado, y luego ya como profesor en el INEF de Barcelona. Y ahí he acabado hasta que ya he completado todo mi ciclo profesional. Y mientras tanto estuve, cuando no era lo habitual, en el año 80 al 82, haciendo un máster en el Instituto Superior de Deportes y Educación Física en París. Aproveché para hacer un diploma en Sociología Fundamental en la Universidad de la Sorbona. Y luego, pues bueno, he hecho cursos, pero sobre todo he impartido mucha docencia y muchas conferencias en Iberoamérica, donde tengo muchos amigos y muy buenos profesionales. Así que, básicamente, ese ha sido mi itinerario. Y nada, dispuesto a que me hagas todas las preguntas o comentarios para responder. Yo te conocí, Domingo, físicamente en el Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de Valencia, no sé si te acuerdas, hace ahora unos 4 años, que me gustó mucho tu ponencia. Ya te conocía en términos bibliográficos cuando me tocaba poner toda la bibliografía de oposiciones y bueno, me leí el libro de cómo evaluar bien en educación física y bueno, pues desde ahí te seguí y me gustó mucho la ponencia porque no me esperaba, no sé, tendemos muchas veces a etiquetar y de repente te vi ahí que defendías mucho la intensidad dentro de la educación física y dije, mira, me encanta cómo transmite. Y bueno, como te he dicho, Domingo, este podcast es de oposiciones de educación. Sí que te quería preguntar, porque he visto también alguna ponencia tuya sobre aprendizaje basado en proyectos y demás. Los opositores ahora tienden o quieren diferenciarse, entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar desde las metodologías activas para un opositor? O sea, ¿qué le recomendarías en ese sentido? Bueno, mira, yo he dicho fuera de conexión que he estado preparando a mi hija después de haber dirigido 20 cursos de preparación de oposiciones para primaria y secundaria.
Ahora me ha tocado hacerlo con mi hija, afortunadamente ha ganado las oposiciones. Y lo primero que le dije a mi hija, y creo que es extensible a todos los opositores, una oposición no es para demostrar lo que sabes de educación física, sino para ganar la plaza, que son dos cosas a veces diferentes. Porque el tribunal puede tener sus propios criterios que no coinciden con los tuyos. Y a lo mejor los tuyos son mucho más avanzados, progresistas, innovadores. Pero no se trata de eso, no se trata de demostrarle al tribunal que estás al día y que en definitiva tus propuestas son súper innovadoras, como que el tribunal te otorgue la máxima calificación posible. Entonces, para que te otorgue la máxima calificación posible, lo más conveniente es acercarse a sus propios criterios. Es decir, ratificar al tribunal lo que el tribunal tiene como expectativa de ti. Porque si no puede ocurrir, como nos había ocurrido en algún caso, que profesionales muy bien preparados eran tan innovadores que los tribunales no les valoraban bien. Primero porque no controlaban a lo mejor el nivel al que había llegado ese profesional, le generaban dudas, y luego porque todos los seres humanos tenemos muchas resistencias al cambio. Entonces, si no se confirman nuestras expectativas, pues no nos gusta, porque nos saca de la zona de confort, incluso formando parte del tribunal. Así que mi consejo es mucha empatía. Tienes que decir lo que se espera o lo que ellos quieren oír. Eso es lo que tú tienes que decir y lo tienes que calibrar muy bien. Entonces, en el caso de los métodos, estamos viendo una gran transformación, una transformación apasionante. Durante 30, 40 años nos hemos apoyado en los estilos de enseñanza de Muska Mostro. Yo tuve la posibilidad de contactar con él, lo hice traer aquí a España, antes de que falleciera, claro, no puede ser de otra manera. Y claro, los planteamientos de Muska Mostro son muy amplios, pero también tienen sus limitaciones. En el libro de métodos de enseñanza de la educación física, que tengo por aquí detrás mío, ya lo digo, ¿hay vida después de Muska Mostro? ¿Hay algo más? Más allá de Muska Mostro, y digo sí, hay algo más, Y la idea es de que no se trata de un enfrentamiento, sino de una suplementación, ni siquiera complementando, una suplementación. Alguien decía, cuando llegaban los asedios de nuevos imperios, lo primero que hacían era ubicar sus templos encima de los templos de los otros, ¿no? Y así es normal que la catedral de Sevilla esté hecha sobre una mezquita, o la de Córdoba, y probablemente cuando llegaron los árabes, pues lo colocaron encima de un templo romano, y así van apareciendo, ¿no? Y en el mundo de las metodologías pasa lo mismo. No se trata de enfrentarse, sino de ir viendo cómo podemos tener más posibilidades de intervenir. Y existe toda una serie de métodos activos. Ahora en mi próxima edición voy a sacar otro método más, que es el ABEC, aprendizaje basado en equipos colaborativos, porque el aprendizaje cooperativo había reducido mucho el trabajo colaborativo a los aspectos cooperativos, y creo que existe otra posibilidad, que es el equipo como entidad estable y duradera. Entonces, ahí en ese libro, claro, todo lo que propongo puede tener alguna vinculación con los estilos, pero va más allá de lo que Muska Mostro nos proponía. Y hemos estado viviendo de Muska Mostro, pues yo diría que más de 40 años, como si no hubiera otro mundo de la metodología. Y afortunadamente vemos que sí, que es posible. La llegada de las competencias nos ha hecho ver que hay aprendizajes a largo plazo que no se pueden conseguir con la instantaneidad que nos lo planteaba Muska Mostro. Resolución de problemas. Bueno, coloquemos un obstáculo y digámosle a los alumnos que tienen que superarlo utilizando nada más un apoyo. Bueno, pero eso es una conducta muy reducida. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de aprendizajes complejos
difíciles de conseguir a corto y medio plazo. Se suelen conseguir a largo plazo. Por eso, pues tenemos las competencias clave, antes competencias básicas, depende de cada país, y nos damos cuenta de que hasta que el alumno no sale del centro educativo no podríamos hablar de culminación de esa competencia. Entonces, esos aprendizajes están a largo plazo, nos hacen pensar que las metodologías no pueden ser de carácter conductista, instantáneo, una conducta, un comportamiento, sino de un desempeño. Y los desempeños requieren tiempo. Entonces, de los estilos nos hablaban de una manera de intervenir muy cortoplacista. De hecho, los profesores en sus fichas de clase llegaban a combinar 2 y 3 estilos. Empezaré con mando directo, seguiré con enseñanza recíproca y luego pasaré a descubrimiento guiado. O sea, que es posible utilizar 2 o 3 dentro de una sesión, sí, es posible. En cambio, los métodos, dijéramos, que dan respuesta a la incorporación de competencias que requieren mucho más tiempo, no puede ser. Yo me tengo que adherir a un método y lo tengo que hacer durar durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Es posible combinarlo? Sí, porque finalmente son herramientas, todas pueden ser combinables. Pero estamos hablando de otro concepto de método, de un concepto que va más allá. Incluso hay autores que ya nos están hablando de modelos. Metzler, ya hace 20 años en su libro, que no fue traducido, desgraciadamente, sobre modelos de enseñanza, pues ya nos hacía alusión y nos decía, ¿y cuál es la diferencia entre un estilo y un modelo? El alcance. Cuando usted se define por un modelo, lo tiene que utilizar no solo durante un curso o 2, sino que se adhiere a ese modelo pues para la enseñanza del deporte, para utilizarlo en las habilidades o en las competencias de carácter más vinculado con la salud, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos ahí, yo lo hago así, distinguir como si fuese una cebolla. En el interior todavía estarían los estilos, en una capa superior los métodos y en la capa más externa y más grande o más generalista los modelos. Esa sería una visión, a lo mejor simplista, pero que ayuda al docente a darse cuenta de que no existe oposición entre modelo, método y estilo, sino que se complementan. Sí, hay mucha confusión, Domingo. De hecho, tengo el tema 23 delante de oposiciones que se llama métodos de enseñanza. Y hay como mucha confusión entre estilos de enseñanza, técnicas de enseñanza, estrategias en la práctica, modelos de enseñanza. Y no sé si es algún problema de traducción pasado o porque mucha gente habla de técnicas como si fueran estilos. Y desde ahí, pues no sé. Mira, eso yo le llamo la jungla terminológica. Sí, entras ahí y depende del autor que leas, el mismo término es usado de forma, si no diferente, con matices, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre estrategia, técnica, método, modelo? Pero ¿qué broma es esta, no? ¿Qué broma es esta me han metido a mí que me están engañando? Y yo creo que lo que dice Metzler, mídalo usted en el tiempo y lo verá con mayor claridad. Es posible que en la sesión utilice 2, 3 formas de enseñar que no se oponen al modelo que haya elegido o no se oponen al método que usted haya elegido, pues ese es el corto alcance. Y están a su disposición. ¿Puedo seguir utilizando los estilos? Claro que sí. Lo único que tienen es que ser coherente con el nivel de la capa superior de su cebolla. Si usted ha elegido una enseñanza por proyectos, eso no quiere decir que cuando esté en clase enseñando una habilidad concreta no pueda ir a recurrir a un estilo. ¿Por qué no? ¿Dónde está la posición? Claro. Ni con ello está usted renunciando a los proyectos. El aprendizaje por proyectos no nos está diciendo que luego cuando usted enseña alguna habilidad concreta no pueda utilizar alguno de los estilos. Nos está hablando de un nivel más macro, ¿no? Donde el alumno tiene una visión de que está construyendo una catedral y no está haciendo una capilla, ¿no? Bueno, pues esa visión de que está construyendo una catedral la tiene que mantener, pero eso no impide que cuando tiene que hacer un altar de madera tenga que saber utilizar el serrucho. Pues tiene que saberlo utilizar, porque si no, no hay forma. Y lo mismo, cuando usted está construyendo una catedral, tiene que saber que la catedral es de estilo gótico. Y si es de estilo gótico, quiere decir que usted se mueve en un paradigma. Y eso lo llamamos modelos.
¿vale? Modelos pedagógicos a largo alcance, con unas implicaciones que van más allá de la conducta, el comportamiento, y que van también a ir influyendo, marcando el foco de hacia dónde y qué métodos y qué estilos hacen sintonía con eso. Si queréis lo llevamos al mundo de la música. Oiga, ¿qué modelo de música se mueve usted? Yo clásica. Bueno, pues eso no quiere decir que no tiene usted que aprender a tocar el instrumento. Eso quiere decir que se mueve usted en una órbita, ¿vale? Entonces, oiga, y para enseñar a los músicos de clásica, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, usted dispone de unos métodos. Y cuando estoy únicamente con el pianista, ¿le puedo utilizar un estilo concreto de enseñanza para que mueva los dedos? Pues claro que sí. ¿Qué tendrá que ver eso con que este sujeto es un músico de música clásica? No, ya sé que los ejemplos a veces... No, pero se entiende muy bien, muy visual. Te quería preguntar, yo creo que no hay oposición, creo que hay complementación. Sí, claro. Entonces cada uno tiene que saber y qué llama o cómo llama, qué término está utilizando. Yo creo que bajo mi experiencia me parece que la capa más amplia de la cebolla es el modelo, que luego le sigue el método y que finalmente, si así lo requirieras, puedes seguir utilizando estilos. Sí, sin duda. Domingo, me gusta mucho tu libro de Descubre cómo es la educación física del siglo XXI y de hecho mi manera de divulgar también va por ahí, que creo que hemos de pasar como docentes a una educación basada en evidencias más que en experiencias así sin ton ni son. Entonces, ¿podrías comentarnos un poquito este término? Yo también soy bastante pesado con mis opositores, con el tema de hay suficientes estudios científicos, tenemos mucha evidencia respecto a distintas metodologías, creo que debemos ir hacia ahí y no nos enseñan en los grados o en las diplomaturas de magisterio a tratar así la enseñanza, creo yo. Sí, y no es un problema de educación física, Diego, es un problema de la educación. Yo reto a los que me estén escuchando que vayan a Google y pongan educación, no educación física, educación basada en evidencia. Si se van a encontrar con... Bueno, yo cuando lo puse la primera vez, ya hace tiempo de esto, ¿verdad? Me encontré con sorpresas. ¡Anda! Por ejemplo, ahora no me acuerdo de su apellido, Teresa, ya no me acuerdo ahora de su apellido, nos muestra en un vídeo cómo los métodos de enseñanza de la lectura nos hemos movido en la creencia de que cuanto más holísticos, globales, abiertos, la renuncia a enseñar por sílabas y por letras y conjunciones había que dejarlo para las catacumbas, y las evidencias científicas están demostrando todo lo contrario. Que cuando se trabaja con métodos globales no se obtiene el mismo rendimiento que con los métodos analíticos y que además hay un porcentaje de los alumnos que no son capaces de moverse bien en ese tipo de enseñanza y que van a estar limitados para el resto de su formación. Claro, cuando oyes esto dices, ¿y por qué nos adheríamos tan fácilmente? Porque estaban dulcificadas todas esas modas. Entraban muy bien como el azúcar, eran dulces. ¿Cómo no vamos a creer en eso? Entonces, cuando vamos al mundo de la educación física, nos encontramos que muchas de las intervenciones que hemos hecho, no me excluyo, que hemos hecho en clase, eran más ocurrencias o experiencias que no evidencias. ¿Y cómo sé yo que cuando el niño hace esta tarea y esta otra se va a producir esa mejora? ¿Está comprobado científicamente? No, me parece a mí, creo. Bueno, es que me dijeron funciona, ¿no? Cuando fui a clase, ¿no? Y claro, al final se acaba convirtiendo en un acto de fe. Tengo fe. Bueno, pues tenga fe. Oiga, usted no lleva a su hijo al médico y confía en que el médico tenga una inspiración divina. Usted le va a pedir que tenga formación científica y que cuando le recete algo lo esté basando en investigaciones del último momento. El COVID nos ha abierto muchas luces. Y en educación física tiene que pasar lo mismo. Usted agarra a mis hijos y los pone a hacer actividades, tareas. ¿Usted está seguro que con esto va a conseguir los objetivos? ¿Dónde está demostrado eso? No, mi experiencia personal. Bueno, su experiencia personal no me sirve. Pues si no, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Como la homeopatía. Después de haber farmacias que estaban especializadas en homeopatía, vienen y nos dicen, no sirve para nada, es mentira. Es inocuo.
No hay ni una sola investigación científica que demuestre que eso es verdad. Entonces, ¿pero cómo si confiábamos tanto metiéndonos las bolitas dentro de la boca? Pues no, mire usted, no hay ninguna evidencia. Claro, no todos son evidencias, Diego, no todos, es verdad, no todos son evidencias. Muy complicado. Pero algunas tienen que pesar y mucho, porque si no, ¿sobre qué me sustento? Oh, es que no tengo evidencias. Sí que las hay. Muchísimas tesis doctorales, muchísimas investigaciones. Hay montones de ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es el tránsito. ¿Cómo bajamos el mundo de la ciencia para que los profesores lo puedan utilizar en la pista? ¿Cómo se lo hacemos llegar? Y eso no está solucionado. No está solucionado. Las tesis doctorales acaban en estanterías, se llenan de polvo y no han tenido repercusión. No han tenido repercusión. Y nos han dicho lo que teníamos que hacer o nos iban iluminando de por dónde hay que ir. Fíjate, en cambio hay ámbitos muy próximos a nosotros, como es el entrenamiento. ¿Por qué el entrenamiento tiene más prestigio que la propia educación física? Cuando nosotros les invitamos a los del entrenamiento que entraran en nuestro campo, pues tienen más presencia y más credibilidad que nosotros porque se apoyan en evidencias. Se apoyan en evidencias, en laboratorios, pero ya no laboratorios de médicos, sino de entrenadores que están trabajando en el mundo de las nuevas tecnologías, de la aplicación de... Entonces, claro, nos están sacando, como se dice en el mundo de las carreras de caballos, 2, 3 cuerpos por delante el mundo del entrenamiento. Tiene mucha más credibilidad que nosotros. Y porque nosotros hacía un autor americano, cuando le preguntaban ¿qué se enseña en educación física? Y de forma muy exagerada decía, no se enseña nada. Es inocua. Bueno, la educación física, yo no lo creo, no lo comparto, pero sí que mucho de lo que se hace en educación física es inocuo. No hace daño, no hace daño. ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes de ello, y no estoy hablando en términos absolutos, estoy hablando en términos relativos. Muchas de las cosas tienen utilidad. Pero en gran medida, los profesores de educación física nos trasladamos al concepto lo educativo porque no tenemos confianza en que los aprendizajes concretos que hacemos con los niños tengan consecuencias. Entonces, bueno, hay como un manto que es, hemos educado. Bueno, ¿cómo que hemos educado? Educado es que les enseñamos cosas, ¿no? En fin, yo creo que ahí nos queda un camino a realizar. Hay que bajar las investigaciones. Campbell Collaboration es una entidad que se ha preocupado porque todo aquello que sean evidencias científicas puedan ser conocidas y se declaren ya como no cuestionables. En Campbell Collaboration encontramos una de las evidencias incuestionables en el mundo de la educación. Los grupos heterogéneos funcionan mucho mejor, son más eficaces que los grupos homogéneos. De modo y manera que esto nos cambiaría el modo de pensar. No estamos haciendo un favor al que tiene otras capacidades o disfunciones. Él nos está haciendo favor a nosotros porque genera grupos heterogéneos. Oye, y Campbell Collaboration ha dicho, esto ya no es discutible, ya está mundialmente aceptado. No es opinión, claro. No es una ocurrencia. Bueno, lo que tenemos que hacer, primero, paso mental, sí, aceptarlo, y segundo, bajarlo a la práctica. Es decir, vale, alguien tiene que cumplir con esa misión de que las evidencias que se descubren lleguen a los profesores en la pista. Y eso te comentaba, Domingo, en relación a esto, ¿podrías aconsejar a ese opositor o a ese docente que está empezando en esto y se quiere formar y quiere ir a esa educación basada en evidencia más? ¿Alguna recomendación, aunque sea complicado, como hemos dicho, pero... Bueno, pues ya vuelvo al principio número 1. El problema del opositor no es ser mejor profesor, es ganar las oposiciones. Cuando se confunde, mal asunto. Cuando quiere demostrarle al jurado que él es muy buen docente y no mostrarle lo que realmente espera el jurado oír, se está equivocando. Por eso yo digo, importantísimo, yo decía, ¿no? Ahora ya no he dejado los cursos de oposiciones. Oiga, cuando usted estudia un tema, tiene que saber cuál es su velocidad de escritura.
Porque si en un tiempo determinado, como es el que se le otorga en el examen, usted no es capaz de cumplimentar más de 6 folios, ¿para qué diantre memoriza 20? Si no tiene sentido. Sin sentido. Su capacidad de memoria es limitada. Pues si es limitada, memorice aquello que realmente va a poder poner. Entonces, temas eternos, larguísimos, con cuadros y tablas. Pero si el cuadro y la tabla está pensado para la formación del sujeto. El sujeto en la oposición no va a poder hacer un cuadro a menos que sea muy sencillo. No podrá hacer una tabla. ¿Para qué quiere una tabla? Lo que necesita es el discurso que luego trasladará. Tú dirás, hombre, eso está en contra de la formación. Es que no estamos formando. Claro, no. Estamos haciendo que el sujeto que se está preparando para las oposiciones la gane. Y es así, a lo mejor suena frío y duro, pero tú que manejas un centro de formación de posiciones, tienes que trasladárselo. Aquí no formamos. Aquí hacemos que estéis entre los primeros para que os den la plaza. Que no es la formación profesional, es cómo ganar la oposición. Y eso yo desde el primer día lo entendí, se lo trasladaba. No hace falta que memorices tanto. Es más, yo les decía, ¿sabéis que hay una fórmula matemática que dice, así se lo dije a mi hija, A ver. que si te preparas el 100% de los temas, los tienes todos asegurados. Si te preparas el 75% de los temas, las probabilidades no bajan de la misma manera. Tú tienes el 99% de posibilidades de que te salga el tema. Si te preparas el 50% de los temas, tú tienes el 85% de probabilidades de que te salga la bola. Si te preparas nada más el 20% de los temas, todavía tienes un altísimo porcentaje de probabilidades de que te salga la bola. Bueno, eso es pensar en oposiciones. ¿Para qué diante me voy a preparar todos los temas? Si sé que preparándome el 75% tengo el 99,9% de probabilidades. Si lo que me importa es ganar las oposiciones, yo no voy a demostrar a nadie qué tan buen profesor soy. Sin duda. Porque aquí hay una problemática que no viene al caso de lucharla, ¿no? La formación del profesor la hace la universidad, no los cursos de oposiciones, ni siquiera las oposiciones. Yeah. En cambio, las oposiciones están basadas en el mismo paradigma que se utiliza en la universidad, hacer un examen. No es ustedes no tienen que hacer eso. Usted tiene que buscar los mejores profesores, volverles a preguntar lo que se aprendieron de memoria en la universidad. No tiene ningún sentido, porque si se olvidaron, si usted no procede de otra manera, se les volverá a olvidar otra vez. Sin duda, sin duda. Y Domingo, ahora por cambiar un poco, ya no tanto de oposiciones, es una pregunta un poco general, así que acótala como quieras. ¿Qué recomendarías a un docente para que evaluase bien? Bueno, yo creo que soy convencido, ¿verdad? Fui de los pioneros que habló de evaluación formativa. Yo creo que en el momento en el que estamos, la evaluación ha dejado de tener aquel papel tan próximo a la calificación en el que seleccionaba a los mejores, comparaba a los alumnos, contrastaba, muy inspirado en una visión productiva de la enseñanza. Y actualmente la evaluación cumple más como una posibilidad de facilitar la enseñanza, una posibilidad muy potente, o incluso como motor del aprendizaje. Es decir, que de una evaluación en la que durante tantos años y todavía ahora hemos ido viviendo o recibiendo, donde al final había una comparación, que tiene que haberla, toda evaluación es una comparación sin lugar a dudas, pero en ese caso era entre los alumnos, a ver quién es mejor que quién, ¿no? Porque era un sustrato que iba surgiendo de las maneras de proceder. Claro, si tú haces el mismo examen a 30 chiquillos, pues al final uno es mejor y otro es peor, eso está claro. Y si no lo dices tú explícitamente, lo saben ellos. Y eso tiene un peso y una trascendencia psicológica y social. Yo creo que eso va a ir dejando paso, o eso espero vaya, a una evaluación más preocupada por ver en qué medida yo ayudo a mis alumnos a aprender.
Pero como tenemos una enseñanza basada en la desconfianza, bueno, pues los alumnos o las alumnas aprenden a sortear la evaluación cuando está tan próxima de la calificación. Y el profesor se olvida de que los humanos estamos diseñados para aprender y que por lo tanto no tenemos aversión al aprendizaje, siempre y cuando el aprendizaje me aporte algo y yo lo vea claramente que me está aportando algo. El hombre, si está diseñado para aprender, ¿cómo va a negarse a aprender? ¿No será más bien que la forma de evaluar que usted utiliza acaba teniendo unas consecuencias sociales tan importantes que lo que hacen los alumnos es aprender a superar exámenes, no a tener conocimientos? Pero cuando cambiamos eso y el alumno se da cuenta de que accede a un mundo de conocimiento que le resulta útil, él está agradecidísimo de que sea así. Y cuando la evaluación cumple con esa misión, hay que saberlo hacer, ¿eh? Hay que saberlo hacer. No es tan fácil. No, es difícil. Mucho más fácil es hacer un examen. Cuando yo les decía a mis alumnos en el INEF, no va a haber examen final. ¿Cómo? ¿No va a haber examen final? ¿No vamos a tener que memorizar los apuntes? No. Pero vais a hacer una actividad semanal. Y esa actividad requiere de una lectura. Si no haces esa lectura, no podrás contestar a la actividad. Bueno, llegaba un momento que decía, es que no hacemos otra cosa que tu asignatura, porque todas las semanas actividades. Ah, bueno, sí. Oye, ¿no lo podríamos hacer como lo hemos hecho toda la vida? ¿Hacer examen final y punto? Fíjate si los alumnos estaban ya tan contaminados que al final sus estrategias estaban más adecuadas para el examen final que no para aprender. Bueno, pues yo creo que poco a poco iremos llegando ahí. El otro día hace ya tiempo, salió en La Vanguardia una primera portada en la que decía así, ¿no? Colegios que ya están poniendo en marcha primaria sin asignaturas ni exámenes. Desaparecen las asignaturas, se trabajará por proyectos, desaparecen las calificaciones, se realizarán informes. Esto lo comentabas, Domingo, en una de las ponencias, ¿no? Hace 4 o 5 años me acuerdo que dijiste unos 15 años o así, tú piensas que ya todos los colegios o la mayoría va a trabajar así. En primaria, seguro. En primaria, seguro. Y si no se hace en secundaria es porque hay grandes resistencias al cambio y porque los profesores no saben cómo hacerlo. No nos engañemos, no saben cómo hacerlo. Los profesores de primaria en muchos aspectos de didáctica ganan a los de secundaria. Y un maestro no le tiene tanto miedo a trabajar por proyectos globalizados transversales, pero a un profesor de matemáticas, de inglés, de química, le vuelves loco, ¿no? ¿Cómo voy a hacerme yo un proyecto transversal? Impensable. Y bueno, yo creo que en primaria sí. En primaria se va a parecer mucho más a infantil, trabajar por situaciones, trabajar por secuencias, no trabajar tanto por conceptos de materia cerrados que son bulímicos. Yo no sé si en aquella charla lo dije. Los contenidos bulímicos que hemos aprendido en la escuela nunca más los hemos vuelto a utilizar. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Ecuación de segundo grado, ¿cuándo la has vuelto a utilizar en la vida? Nunca. ¿No? Tabla periódica de los elementos químicos. ¿Cuándo has vuelto a recurrir tú a la tabla para consultar? Nunca. No, pero eso es fundamental. No digo que no sea importante, pero hay que enseñarlo de otra manera. Hay que enseñarlo de otra manera, porque si no, lo aprendes y al cabo de 2 meses, pues lo vomitas, ¿no? Pero también en la universidad, ¿verdad? Cuando anatomía, origen y extensión origen e inserción del extensor largo de los dedos. Pues yo me lo sabía de memoria. Sí, yo también. En el examen de 100 preguntas de anatomía llegaba a 80 y pico, 90. Pero no me preguntes ahora nada, porque sería incapaz. Ahora me pasas el examen de anatomía, suspendería. Pues ¿qué sentido tuvo memorizar por memorizar? ¿Qué me quedó de aquella anatomía? Poca cosa. Y bueno, Domingo, ¿El ejercicio profesional la necesitaste? Sí, seguramente. Sí, claro, pero no le vi la utilidad. Lo que te comentaba, Domingo, no te quiero quitar tampoco mucho tiempo, estamos ya acabando. Tranquilo, Diego, de momento estamos bien. Vale, te quería preguntar, creo que esta cuestión quizá no te la han hecho mucho, pero como ya te he dicho es para opositores también este podcast, entonces no sé si has llegado a las 1000 ponencias, es posible, has hecho muchas ponencias, has sido profesor catedrático durante mucho tiempo, entonces
¿puedes aconsejar a los docentes, a los opositores, en estos términos de comunicación para que mejoren su comunicación frente a un tribunal, frente a su clase? Absolutamente. Mira, cuando empecé con mi hija, le dije, vamos a hacer simuladores. Entonces tú tienes, no me acuerdo ahora, 20 minutos, 60 minutos, 30 minutos para defender tu programación, ¿vale? Pero papá, vamos a hacerlo. La primera sesión todavía no había pasado del apartado 2 que yo le decía, tiempo, se te ha acabado. No puede ser, no puede ser. Pues sí puede ser. Claro que es. ¿Por qué? Porque no te lo preparas, entonces tienes que preparártelo. ¿Y cómo se hace? Pues acercándote lo máximo a lo que sea una situación real. Por eso, por ejemplo, la defensa de la programación. Pues tengo que buscarme amigos o papás o familiares que me aguanten el rollo 200 veces, cronómetro en mano. ¿Por qué? Porque cuando está el tribunal no te puede dar 5 minutos porque hay 200 personas allí, uno detrás de otro. Entonces, si tú no has sido capaz en el tiempo que te han dado de concentrar todo lo que quieres decir, pues no lo vas a hacer bien. Hay que preparárselo. Y uno no aprende a controlar el tiempo hasta que no se ve en la situación verídica. Hay que hacerlo. Aprender los temas. Descarte usted ya todos aquellos que crea que le van a impedir retenerlos memorísticamente. No quiera preparárselo todos. Y en algún sitio web he leído leyes del opositor, se tiene que saber todos los temas. No es verdad, matemáticamente no es cierto. No es cierto. De los 30 y tantos temas, no sé, en primaria creo que son 30 y pico ya. Sí. En alguna comunidad 25. Bueno. Escucha, descarta un porcentaje bastante amplio. Puedes descartar hasta 6, 7, 8, no digo 10. Pero incluso descartando la mitad, todavía tienes un altísimo porcentaje de que te salga la bola con el tema que tú te has preparado. Pues descarta todo aquello. Desde el punto de vista, yo no sé, claro, es que la parte práctica en alguna comunidad autónoma se hace, ¿verdad? Aquí en Cataluña no. Sí. Pero hay comunidades autónomas que se hacen. Bueno, eso requiere de otra preparación. Eso es otra cosa, sí, ¿no? Sí. Que no al caso, ¿no? Porque si uno es deportista se mantiene en forma, pues no. Claro. El problema que tiene es el que no tenga una forma física. ¿Y domingo, frente a los nervios? ¿Tú te pones nervioso aún cuando te toca dar una ponencia? Y tanto. ¿Sí? Y tanto que me pongo nervioso. Y el día que no me ponga nervioso, es que me importa un pimiento lo que esté diciendo. Es que es así. O sea, los nervios es la tensión que yo tengo por dar el nivel que los que están delante esperan de mí. Esos son los nervios. Y eso es como el colesterol bueno, ¿verdad? Ese es el colesterol bueno. Los tienes que tener. Si no tienes tensión, es que eres un cadáver. Es una situación en la vida que... Ahora, la cuestión no es los nervios, es saberlos gestionar. Eso es. Es que estoy muy nervioso. Bueno, yo también. Y los del tribunal también. La cuestión no es esa, es cómo los gestionas, ¿no? Oiga, ¿y cómo los gestionas tú? Bueno, pues existen técnicas, ¿verdad? Técnicas de relajación, técnicas de autoestima, muy importante que tengas autoestima, porque si no tienes autoestima entras ya en una situación de indefensión, ¿no? De respiración, muy importante, yo le decía a mi hija, respira hondo, mantén la respiración y expulsa lentamente. Sí, existen técnicas en las que puedas tener control. Y sobre todo, para evitar quedarse en blanco, que yo he tenido personas a las que les he tenido que decir, por favor, sal de la sala, tranquilízate, y cuando estés tranquilo, vuelve otra vez a entrar, porque no, esto no es un... aquí no vamos a someterte a la silla eléctrica, ¿no? Pero los bloqueos, ¿cómo se trabaja para impedir el bloqueo? Apréndete de memoria la entrada. La entrada tienes que aprendértela de memoria. Primeros minutos. Voy a entrar por buenos días, muchas gracias por estar aquí. Vale, pues sí, memorízala hasta la saciedad. Quisiera primero hacer alusión, y eso te va dando tiempo, te va quitando el rigor ese que tienes desde el principio hasta que ya empiezas, ya has empezado y ya parece que la cosa va siendo otra, ¿no? Entonces, eso, para evitar que te quedes bloqueado, memorízalo. Y empieza
por una palabra que tú sepas que esa palabra la vas a recordar siempre, ¿no? O una expresión, buenos días, pues vale, buenos días. Está, ¿no? ya lo tienes. O antes de empezar quisiera, bueno, pues antes de empezar quisiera, Lo que sea. agradecer a mi familia, yo que sé, mientras tanto te va dando tiempo. Joder, ¿por dónde iba? ¿Qué tenía que decir? ¿No? Sí, sí. Y Domingo, Tim Ferriss siempre acaba sus entrevistas con 2 preguntas un poco off topic, fuera de educación, y te las quería hacer también para conocerte un poco mejor. A modo de curiosidad, si pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, ¿qué cita o frase pondrías? Bueno, yo tengo muchas citas, ¿no? Quizás ahora pondría alguna cita que no me la sé ahora. Bueno, la idea. Exacta, pero que está en el libro del Principito. Sí. Que dice, lo importante no se ve con los ojos, se ve con el corazón, ¿verdad? Con las emociones, con los sentimientos. Si hay algo en la vida importante, no lo verás con tus ojos, no lo verás con tus sentimientos. Y eso hace alusión a que la vía emocional es mucho más potente que la vía racional. Esto ya las neurociencias nos lo han demostrado. Sí. Y para las oposiciones también sirve. Oye, tienes que seducir a tu tribunal. Yo le decía a mi hija, tienes que seducir al tribunal. Porque el tribunal lleva ya escuchando a 45 personas. Como lo hagas como todos, no vas a como lo hagas como todos, te va a poner la misma nota que a los demás. Algo tienes que hacer diferente. ¿Y qué tienes que hacer diferente? Sedúcelos. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace con el tono de voz, eso se hace con la mirada, eso se hace buscando la complicidad de todos los que componen el tribunal, eso se hace sabiéndote mover los brazos, eso se hace... incluso diciendo citas, Domingo, como has dicho tú, diciendo alguna cita y relacionándolo con tu discurso. Exacto, contando una anécdota, algo que digas, mira, es diferente y no está mal, ¿no? Y algunos políticos así lo hacían, y yo creo que se inventaban la cita, ¿no? Como decía fulanito, mentira puta, no decía fulanito, pero es igual, la gente se despertaba. Era con la historia, decía, con la cita, claro. Sí. A ver qué dice, ¿no? Lo de menos era si era verídico o no era verídico, si lo dijo fulanito. Como dijo Edgar Allan Poe, pues ya sabes si lo dijo o no lo dijo, ¿no? Pero ya tiene la atención del auditorio. Entonces, bueno, hay que seducir al que te va a escuchar, en este caso es el tribunal, ¿verdad? Y en términos capitalistas también está esta pregunta, Domingo. ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida en estos últimos 6 meses o en este año? La compra de menos de 100 euros... Difícil, ¿eh? Sí, es difícil porque como ahora todo se hace por internet, ya no saben ni lo que compras. Claro, puede ser un libro... Pero sí que diré algo que no estaba vinculada conmigo, estaba vinculada con mis nietos. Ah, mira. Y fue la compra de un juguete absolutamente ridículo, de plástico vulgaris, pero que mis nietos valoraban más que si les hubiera comprado, qué sé yo, una caja de Lego del último nivel. ¿Y por qué? Te das cuenta de que a veces las cuestiones que mueven a la gente no están relacionadas con el valor y el coste. Eso nos lo hemos creído porque nos lo han transmitido, ¿no? Que el verbo tener es el que está más cerca de la felicidad. Mentira, no es el verbo tener, es el verbo ser, ¿eh? Entonces hay que ser. Entonces cuando impactas, cuando llegas realmente a lo que mueve la fibra del ser humano, en muchas ocasiones no es cuestión de dinero, es cuestión de oportunidad, de saber elegir o el momento o lo que tiene valor sentimental o lo que tiene un impacto para mis nietos. Aquellos juguetillos eran fantásticos, coincidía plenamente con lo que les encantaba. Y dice, uy, pues mira qué barato me sale, porque normalmente me costáis 20 euros cada vez que voy a compraros algo. Sí, pero porque lo voy a comprar al Corte Inglés, y en el Corte Inglés no tienen nada que valga menos, porque no les interesa. No les interesa. Pues nada, muchísimas gracias, Domingo, por todo tu tiempo.
Lo agradezco Diego, mucho. oye, Desde que te vi en la ponencia, de verdad, ya te hablé hace tiempo, pero al final no concretamos. Voy a poner las decenas de libros que tienes en las notas del programa. También una última pregunta, ¿recomendarías alguno de tus últimos libros para el opositor? O mejor dicho, ¿qué libro recomendarías? Para el opositor yo recomendaría... No, este no es para el opositor, este es para el profesor. Pero yo creo que vale. No es que no sea para el opositor, no, miento. Igual que el de métodos lo tienen que tener. ¿Por qué? Porque es innovador, porque se sale de Musca-Mostyn, porque va a coincidir mucho con el mundo de las competencias, porque ese lo tienen que tener. ¿Cómo evaluar bien? Por supuesto. Clásico, y luego, leyendo. Sí, muy bien, sí. Y el de 10 competencias para ser mejor profesor, a mí me ha ayudado muchísimo. Porque cada competencia tiene una rúbrica que permite la autoevaluación, y si eres profesor de prácticas para los futuros profesionales, te sirve para evaluar en las situaciones de prácticas, ¿no? que para los profesores de didáctica es difícil. Bueno, ¿y cómo evalúo? Bueno, ¿y cómo puedo hacer que se autoevalúen? Pues denle la rúbrica y cuando acaben la clase, que se la pasen ellos mismos y se vayan autoevaluando, si han ido mejorando con las clases anteriores. Y esas rúbricas me costaron muchísimo hacerlas. Es una rúbrica por cada competencia. Pues lo pondremos y me lo voy a comprar, de hecho, porque no lo tenía. ¿No lo tenías? No. Pues piensa que cada competencia de intervención docente, es decir, son competencias de cuando el profesor está delante de los alumnos. Muchos profesores se plantean, ¿y esto cómo mejor? Y claro, creo que si no son capaces de evaluar, no serán capaces de mejorar. Entonces, mira, tienes aquí la herramienta, autoevalúate tú. Y hazlo, no lo hagas toda la vida, pero hazlo durante una serie de sesiones y vas viendo si vas controlando esa competencia, una competencia comunicativa. Comunico bien a mis alumnos, lo hago bien, me entienden, utilizo los canales de comunicación adecuados, bueno, pues... Y creo que eso es lo que me están reconociendo desde muchos lugares, porque el libro está llegando a América también, hace ya años, ¿no? Y me lo agradecen muchísimo, porque siempre se quedaba en un proyecto teórico, con tema teórico, pero luego cuando tenían que decir, bueno, y profe, ¿esto cómo se evalúa? No sé, claro. Organización del material. Bueno, pues la organización del material, ¿cómo se evalúa? Entonces, la rúbrica permite saber... Pues lo pondremos en las notas del programa y te lo vuelvo a decir, Domingo, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto, cualquier cosa que necesites aquí estamos y gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Diego, te deseo mucha suerte, que sigas adelante. El otro día comentaba con unos amigos, hay 3 clases de personas en este mundo, los que hacen, los que no hacen y los que critican a los que hacen, ¿no? ¿A qué grupo perteneces tú? Yo creo que tú eres un innovador emprendedor, así que te felicito y te animo a que sigas adelante. Y a los que pueda haber llegado, o me hayan escuchado, se hayan molestado, pues un saludo muy, muy cordial y que, bueno, me pongo a su disposición. Es fácil encontrar mi correo electrónico porque está en todos los libros. Si quieren contactar conmigo, lo pondremos también en las notas del programa. Sí. Con mucha disposición por mi parte. Un abrazo fuerte y que tengáis mucha suerte. Hasta luego.